¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a los suscriptores, a los seguidores, a los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, a los que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial, para escuchar por este medio o cualquier otro medio que sea puesto por Dios, que la gracia y la paz estén con ustedes. Yo le he pedido a Dios para que cada enseñanza me permita ser un portador, me permita revelación, me permita hablar con denuedo, la verdad, para poder ser fieles, agradecidos, poder tener todas las riquezas que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús y unidos, unánimes en amor, esperar la redención de lo que está profetizado, de la gran tribulación, en estos últimos tiempos que nos ha tocado a nosotros, bendito pueblo de Dios. Yo le he pedido a Dios por los suscriptores, por los seguidores, por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en la India, y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra, he pedido, bendito hermano y bendita hermana. Así, bendito pueblo de Dios, continuemos con la enseñanza número 6 del libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Vuelvo a repetir, Génesis 2, versículo 17. Ayer no terminé de profundizar lo último, donde dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Dios plantó en el Edén todo árbol bueno a la vista, de esos podía comer Adán, pero también plantó el árbol de la ciencia del bien y el mal para probar la fidelidad del hombre que había formado, del hombre que le había dado una forma, del hombre que le había dado una obra, del hombre que estaba en el Edén. Siempre recuerde, bendito hermano y bendita hermana, profetizando como una sombra hoy, el bendito pacto, porque el Antiguo Testamento, como usted va a ver, tiene muchísima enseñanza sobre el pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo Jesús en todo el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, una vez que Dios lo formó, una vez que le dio la obra, una vez que le dio soplo de vida, como ya vimos, entonces le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, que el pecado paga un salario y es la muerte. La muerte, recordemos que la bendita palabra nos enseña, traduciéndolo del hebreo al latín o del griego al latín, significa separación. Eso es muerto. Cuando Cristo Jesús vino, todos los seres humanos estábamos por naturaleza adorando lo que no eran dioses, en ignorancia, ajenos al pacto, ajenos al Dios de los cielos y de la tierra. Estábamos alejados. Pero Cristo Jesús nos vino a reconciliar y nos vino a ser cercanos y nos vino a dar vida. Ahora, ¿qué pasa con el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Qué pasa con esa sabiduría que no está en la bendita verdad, que no está en la Biblia? Nos aparta de la cruz, nos aparta de Dios, nos incita a otra obra que busca nuestra carne y que nos da a cambio placeres, que nos da a cambio riquezas, que nos da a cambio cosas pasajeras, cosas corruptibles, porque cualquier sabiduría que no está en la bendita palabra nos aleja de la cruz, nos aleja de una consagración, nos aleja de educar e instruir a nuestros hijos y consagrar sus vidas, nos aleja de prepararnos y poner diligencia en el poco tiempo que tenemos aquí en el planeta Tierra. Por eso, Satanás engaña. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte. Vamos a ver
cómo engaña, cuál es su arma fundamental contra un ministro, no contra un niño espiritual, porque a un niño espiritual lo engaña fácilmente. Claro que en una iglesia debe de estar el pastor, debe de estar la iglesia cuidando al rebaño, apacentándolo, cuidándolo. Sí, habrá ovejitas necias que se las lleve el león, ni modo, no fue culpa mía. Pero aquí vamos a hablar del arma letal que Satanás tiene para engañar, si fuera aún posible, a los escogidos, a los que tuvieron un crecimiento espiritual como Adán. Porque aquí estamos hablando de alguien que Dios le dio una forma, que sopló vida. Y un siervo, un representante. Tenemos estrictamente prohibido meter a la casa de Dios otra sabiduría que nos parezca en mi razonamiento bueno, pero que no esté en la Biblia. Y que no esté en la Biblia concordando con una enseñanza profunda. Porque yo con un versículo puedo engañar a mucha gente. Con un versículo puedo enseñar yo que el trabajo que da riquezas, el trabajo que nos separa de Dios, la obra que me da dinero a cambio, yo puedo enseñar con una o dos citas bíblicas, sin concordar todo el capítulo y concordar la Biblia, que Dios lo mandó. Y Satanás maneja también la escritura para enseñar, para engañar. Por eso meditar, por eso no pecar, por eso la presencia de Dios, por eso preguntar, por eso ser mansos, por eso escuchar la verdad. Y todo lo que no venga en la bendita palabra no es de Dios. Entonces tenemos nosotros, vuelvo a repetir, los siervos estrictamente prohibido escuchar. No escuchar, porque puedo escuchar la voz. Eso no es pecado. Escuchar a que me incite, escuchar por medio de una flecha incendiaria, escuchar a que vengan a tratarme de convencer que la doctrina que yo llevo no es la de Cristo Jesús, eso no es pecado. El pecado es que me convenzcan por los deseos de la carne, por bajarme de la cruz, por irme a una doctrina más cómoda, de riquezas temporales y terrenales. Eso, si yo lo hago, ya comí. Recuerde que la palabra comer bíblicamente es obedecer a cualquiera de las dos voces que hay. La sabiduría del mundo, que ha engañado a muchos, y la sabiduría de Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el maná de vida. Por eso, nosotros los que hemos sido resucitados, únicamente hablamos con esta bendita palabra. Cualquier otra cosa que no esté en la palabra y que haya una enseñanza profunda y concuerde, nos está prohibido comerla. Bueno, eso es. Porque el día que yo coma, ciertamente voy a morir. ¿Por qué? Porque cualquier sabiduría, cualquier enseñanza que trae Satanás con caminos que parecen derechos y que engaña, porque Satanás es el engañador y aún a los escogidos ha engañado, me apartan de la cruz, me apartan de dar la palabra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, me apartan de dar mi vida desde que Dios amanece y me permite amanecer hasta que Dios me permite descansar. Así me aparta otra obra, me aparta de sus negocios, me aparta de apacentar el rebaño, me aparta de una consagración, me aparta de que fui comprado, me aparta de mi amo, me aparta de ser esclavo. Así, bendito hermano y bendita hermana, usted váyase dando cuenta cuántos que se llaman ministros están muertos. Porque comieron, porque se dejaron engañar, porque están en otra obra menos la que Dios mandó con una consagración. Bueno, ciertamente, el día que tú obedezcas esa voz, vas a morir. Y morir, recuerde, que es que Dios se separa. Y en el momento en que se separa Dios, nos convertimos en seres carnales, en seres terrenales, en seres de abajo. Bueno,
Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Profecía bendita, muchísima profundidad. Bendito hermano y bendita hermana. Primeramente voy a poner el ejemplo con nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo mandó. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo Dios lo puso aquí en el mundo para una obra que le encomendó, entonces también Dios predestinó a una mujer, a una esposa, que hoy es la iglesia, para que ayudásemos a Cristo Jesús en esta obra. Y es muy importante también porque voy a tocar para qué fue hecha la mujer físicamente, no nada más hablando espiritualmente de la iglesia, sino también físicamente, las dos enseñanzas, pero principalmente profetiza la iglesia, porque en la Biblia simbólicamente se nos llama la mujer, la esposa de Cristo. ¿Y para qué nos hizo Dios esposa de Cristo a los que tuvimos un crecimiento espiritual? Porque los primeros que fueron la esposa de Cristo fueron los primeros que caminaron con Cristo. Pedro, Juan, Tomás. Y de ahí generación tras generación, pues ha habido siempre una esposa de Cristo Jesús para que le ayudemos. Ayuda idónea. Ayudar. ¿A qué? Cristo Jesús vino a atender los negocios de su Padre. Cristo Jesús vino a encomendarnos una obra o en el Edén, en el huerto, de labrar y de comer de los árboles que dan buen fruto y de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el matrimonio bíblico, que también hay una enseñanza sobre el matrimonio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es que la mujer que Dios da a un cristiano verdadero es para ayudarnos en la obra de Dios. En la obra de Dios, no para ayudarnos en una obra infructuosa que nos da a cambio cosas materiales que van a perecer, cosas materiales que no nos vamos a poder llevar. Eso no. Y para cuidar, para sustentar a nuestros hijos, para sustentarlos espiritualmente, porque Dios nos da por añadidura, ¿sí? Hablo espiritualmente, para cuidar y para ayudar en la obra, porque todo varón, todo cristiano que está en la verdad, debe de llegar a tener un don, debe de llegar a tener un ministerio. En muchas iglesias los engañan siendo oidores olvidadizos. Como dicen Hebreos, después de tanto tiempo ya deberían de ser maestros ustedes, pero aún tienen necesidad de que se les dé leche espiritual. Entonces, hay muchas iglesias que engañan y hay cristianos que tienen 12, 15 años, 7 años como oidores y nunca están en una obra, nunca están en la cruz, nunca están en una consagración, nunca están poniendo sus dones en provecho común. ¿Por qué? Porque los engañan. Porque ahí está el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, es bueno, no te pasa nada, ya eres salvo, pero en automático ya están en el mal. En automático están muertos. En automático están engañados. Ahora bien, el matrimonio en Efesios, en Corintios, nos habla y nos profundiza del matrimonio. Que la mujer se sujete al marido. Que la mujer se ayuda para la obra de Dios. Porque un verdadero cristiano instruye a sus hijos, se dedica a prepararse con temor. Está totalmente separado del mundo, él, su esposa y sus hijos. Y están en todo momento unánimes en una iglesia, presentando sus dones en provecho común para los que van a ser salvos. Porque la mujer, ¿a qué le iba a ayudar? En el huerto. ¿Qué dijimos que era el huerto? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el ir al mundo, en la obra que nos trajo Cristo Jesús. Cuando vino la lluvia, cuando vino la semilla. Entonces, dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea, y también vamos a ver más adelante que la mujer también es para multiplicar, que la mujer también es para darle hijos a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viniese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora, muy importante también, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia. Recordemos que ya vimos en Génesis capítulo 1, bendito hermano y bendita hermana, que Dios dijo que hubiera todo animal en el mar y hubo animal. Dijo que hubiera aves y hubo aves. Dijo Dios que hubiese todo reptil y todo cuadrúpedo y hubo. No dice que formó, porque estamos viendo en esta creación y estamos profundizando, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya habían animales, ya estaban los animales donde Dios puso, recordemos, a la primera creación que ya existía, que ya se había multiplicado, a sojuzgar. Pero recuerde que este hombre estaba en un lugar apartado de donde la primera creación ya se había multiplicado y que estaba bendecida por Dios, la primera creación. Estaba bendecida por Dios, sojuzgando. Estaba muy bien. Ahora, aquí cuando dice y cuando nos habla la bendita palabra de bestias del campo, bestia del campo, Dios, bendito hermano y bendita hermana, los simbolismos y las parábolas que utiliza para representar desde el Antiguo Testamento a un representante, se nos da el nombre de buey, de asno, de camello, de bestia, porque una bestia ara, una bestia trilla, una bestia, poniendo esos ejemplos y estas comparativas, un burrito, que es una bestia también de carga, ¿verdad? Es una bestia mansa, es una bestia de trabajo, es una bestia de obra, y Dios pone simbolismos para simbolizar siempre con parábolas la obra de Dios. Y así, el primer hombre, Cristo Jesús, nuestro Rey bendito, Él, a los que entramos al campo, a los que estamos en el campo, que el campo es la obra de Dios, nos ha dado diferentes dones: apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono. Entonces, formó pues de la tierra toda bestia del campo y a toda ave de los cielos. También es simbólico las aves, porque según el versículo que estemos estudiando o discerniendo mediante la presencia de Dios, las aves representan animalitos que tienen alas, animalitos que hacen sus nidos en las copas de los árboles, que anidan, y así de igual manera Dios nos dice que no somos de abajo, que se nos han dado las alas de gran águila. De hecho, hay parábolas, hay ejemplos donde dice que el árbol de mostaza crece para que las aves lleguen a anidar, para que dé sombra, y todo tiene el simbolismo del ministerio, de los dones que Dios nos dio en el campo. Y Cristo Jesús es el que nos dio los dones. Bueno, Dios por medio de Cristo Jesús es el que nos dio los dones. Toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viniese como las había de llamar. Muchos piensan que la jirafa, el elefante, que los formó y que Adán les puso nombre. Mira, hermano, digo, ¿tendrá enseñanza eso para este camino, para que usted se edifique? ¿Por qué no se los puso Dios? Jirafa, elefante. Aparte, pues sabemos que Dios cambió el lenguaje y que en muchas partes los animales que nosotros conocemos con un nombre, en otros lugares tienen otro nombre. Pero bueno, yo no me voy a meter
a discutir algo que no tiene validez, enseñanza, sino más bien, ¿qué dice la palabra? Meditar en este libro de la ley. Como dijo Pablo, oh, cuán profunda, cuán alto, cuán ancho, inescrutables las enseñanzas de Dios, su sabiduría, inescrutables. La bendita palabra no es un libro de historia, no es un libro como cualquier otro libro. Esta bendita palabra nos la dejó Dios como riqueza, con enseñanza, para meditarla, para que nos quite los sellos a los que buscamos, a los que tenemos hambre, para que sepamos las maravillas de Dios y las profecías que profetizaba que iban a venir. Y Cristo Jesús, a todos los animalitos que dijimos, yo quiero ser de carga, yo quiero llevar las cargas, Señor, no 1 milla, sino 2 millas. Yo quiero vestirme como Elías, yo quiero vestirme como Juan el Bautista, con camello, Señor, con piel de camello. Yo quiero comer langostas, yo quiero comer miel, Señor. Yo quiero tu bendita obra. Yo quiero ser un buey que come hierba. Yo quiero ser un buey que ara, Señor. Entonces, vengo al campo por medio del Evangelio, vengo a Cristo Jesús y me pone un nombre. Y me da un nombre. Porque el que reparte los dones es Cristo Jesús. Es el que reparte los dones. Bien. Ahora, fíjense. Y toda ave de los cielos y las trajo Adán para que viniese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales, fíjense bien, vivientes. Vivientes. Que también, acuérdense que nosotros estábamos muertos. Que nosotros fuimos resucitados y se nos hizo seres vivientes, y ese es su nombre, el que les iba a poner a Adán hasta el día de hoy. Y si usted, bendito hermano, quiere quedarse con la idea de que pues Dios formó a todos los animales para que Adán les pusiese nombre, como lo dicen, pues yo creo que el 98% de las enseñanzas que se autodicen cristianas, pues bueno, allá usted. Recordemos que la puerta es angosta. Recordemos que la Biblia es espiritual. Recordemos que todo tiene una profundidad y que concuerda. Porque yo le puedo concordar al que tiene hambre con muchas citas bíblicas en donde Dios nos llama aves, en donde Dios nos llama bueyes, en donde Dios nos llama asnos, en donde Dios nos... con muchas citas bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento también. Una de muchas. Cuando Pablo, en las epístolas en el Nuevo Testamento, dice que no le pongan bozal al buey que trilla, y les dice a los corintios, ¿lo habrá dicho Dios ciertamente porque Dios tenga cuidado de los animales y de las bestias? ¿O lo habrá dicho por nosotros? Y todavía Pablo afirma, pues por nosotros lo dijo. Entonces, bendito hermano, también utiliza Dios la palabra ovejita para representar a los discípulos. Representa también la palabra león, oso, para representar a los hijos del diablo. Bueno, entonces, dice en el 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo. Del cielo. Porque nosotros somos del cielo y estamos aquí, somos bestias que aramos y trabajamos. Y todo ganado del campo. De hecho, pues yo creo que la palabra ganado viene de ganar. Porque un criador que tenga un rancho, que se dedique a crear ganado, pues claro que cuando su trabajo de alimentar, de aparear y de cuidar tiene un fruto, es cuando nace un becerro, pues ya es algo de ganancia, ya es ganado, ya tengo una ganancia ahí, lo gané, es un ganado. Así también Cristo Jesús vino en la cruz, vino a dar su vida y vino a ganarnos, a los que quisimos ir al campo, a los que Dios nos había formado de la tierra, a los que Dios
nos llamó y nos dio una forma. Entonces, por eso dice, Jehová Dios formó pues de la tierra. Acuérdense que Él es el alfarero. Acuérdense que Él es el que nos tomó del polvo y nos dio una forma, como también Adán formó al hombre de la tierra y le dio soplo de vida. Ahora, así también Cristo Jesús como primogénito, Dios, el Espíritu Santo, en el discipulado nos dio una forma y cuando terminamos nuestro discipulado, Dios, por medio de Cristo Jesús, nos dio un don, nos repartió dones. Bueno, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Recuerda que campo también tiene representación, ¿verdad? Tiene simbolismo. El campo es el mundo. Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Que aquí también vamos a hablar de la mujer, de la iglesia, junto con los animales, pero todo con simbolismos. Ahora, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Bendito hermano y bendita hermana, todo proféticamente. ¿Habrán ocurrido las cosas así como nos dice la Biblia? Sí, exactamente así, pero con una enseñanza profética. Todo lo que Dios permitió en su poder fue con una enseñanza profética. Ahora, hizo caer un sueño profundo. ¿Qué es profundo? Que no se dio cuenta cuando Adán dormía profundamente y viese bien lo que va a profetizar. Cuando Cristo Jesús murió, bajó a las profundidades, bajó a lo más profundo. Estuvo muerto por 3 días. Estuvo totalmente separado de Dios. ¿Sabe qué sucedió en esos 3 días? Que Dios preparó por la muerte de Cristo Jesús y su resurrección la iglesia. Porque antes de que muriera nuestro Señor Jesucristo no había iglesia. Los discípulos no eran iglesia. La iglesia vino una vez que Cristo Jesús resucitó y lo levantó Dios de los muertos. O sea, del sueño profundo. Entonces vino la iglesia. Entonces vino la ayuda idónea. Entonces vino los dones de apóstol, maestro, profeta. Entonces vinieron las bestias del campo. Entonces vinieron a la obra de Dios, al huerto, a comer todo árbol de buen fruto y a arar y a labrar la tierra. Ahora, y Adán mientras dormía, tomó de una de sus costillas, de su carne. A los que han dado un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana, recuerde, cuando Cristo Jesús en la cena de la Pascua, conocida como la última cena, ¿se acuerda que dijo? Esta es mi carne, este pan, es mi carne que será partida por ustedes. ¿Se acuerda que dijo en San Juan 8? El que no come de mi carne y bebe de mi sangre no es digno de venir a mí. Ahora bien, ¿qué es comer de su carne? ¿Qué es que la mujer salga de su carne, o de su costilla, o de su carne, y que seamos una sola carne? Bueno, es esto. Cristo Jesús no militó en la carne. Cristo Jesús estuvo siempre crucificado a los deseos y pasiones carnales. El que come de su carne ha crucificado su carne juntamente con Cristo Jesús. Y todos los que hemos crucificado nuestra carne juntamente con Cristo Jesús, hemos sido sacados del pacto que Dios estableció, primeramente nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Cristo Jesús fue crucificado, su carne quedó descarnada. Se le podían contar sus huesos. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Por qué esa carnicería? ¿Por qué se le podían contar sus huesos? Porque la bendita palabra nos enseña
que cuando entró el pecado al mundo, que eso lo vamos a ver más adelante, entonces dejamos de ser seres espirituales y tomamos forma de barro, forma de carne sin el espíritu. Y por naturaleza la carne busca las cosas de aquí abajo. Por naturaleza, un hombre carnal como lo era yo, por naturaleza no podía estar en la cruz, no podía estar en este camino. Para poder entrar a este camino se necesita la resurrección, se necesita ser un ser espiritual. Es imposible poder entrar por la puerta del redil y poder entrar a este reino si no me convirtió por fe de carne a un ser espiritual. Y guardar mi espiritualidad también, porque si no la guardo, termino como las iglesias carnales y terrenales. Ahora, comer de la carne de Cristo Jesús es tomar mi cruz, es crucificarme juntamente con Él. Y todos los que hemos dado nuestra carne en sacrificio vivo, porque así en el primer pacto, los animales que Dios pedía para el sacrificio, los degollaban, invertían su sangre, que es la vida, que es el alma, en un lebrillo, y la carne la partían en 4 y la carbonizaban en la lumbre, y entraba al altar la sangre del animal nada más, y el sumo sacerdote entraba con la sangre del animal. En el lugar santísimo nunca jamás entró carne y sangre. Así también lo dice en el Nuevo Testamento, que en el reino de Dios la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden entrar aquí a este reino. Entonces, el comer de la carne de Cristo Jesús es tomar mi cruz, es poner mi cuerpo en sacrificio vivo, y entonces de esa carne, por haber consumido mi carne, entonces de ahí proféticamente, Dios saca a la iglesia de Cristo Jesús para una ayuda idónea. Ya le dije, proféticamente el sueño es cuando Cristo Jesús estuvo 3 días separado de Dios. Entonces Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas, que las costillas también representan los huesos, también tiene simbolismo, ahorita se lo voy a explicar, y cerró la carne de su lugar. Ahora, ¿qué representa el hueso? Bíblicamente, la costilla. Bíblicamente hay una enseñanza tan profunda. Voy a empezar con Ezequiel. Cuando Dios dice, profetiza en un valle que Dios llevó a Ezequiel y le permitió ir a un valle donde había miles de huesos de muertos, ya secos, en un valle. Y allí lo llevó Dios a Ezequiel. Y una vez que Ezequiel estuvo en ese valle y vio todos esos huesos, le dijo Dios a Ezequiel, profetiza a estos huesos y diles que Dios los va a unir por coyunturas, por ligamentos, y les va a poner carne y les va a poner piel y van a tener vida. Profetizando que los huesos, o más bien el valle de los huesos, éramos nosotros que estábamos sin Dios, que estábamos muertos, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y estábamos dispersos, estábamos como ovejas errantes, no éramos un cuerpo, no teníamos familia espiritual, no estábamos sirviendo todos los días como una familia, no, estábamos cada quien por sus caminos. Ahora, esa profecía bendita de los huesos es que yo, por ejemplo, era un hueso, simbólicamente, uno de muchos ejemplos, y cuando Dios me llama, con otros huesos que fueron llamados, que estaban en el valle, porque un valle representa un lugar donde no hay árboles, donde no hay nada, el mundo. Entonces, cuando Dios me llamó y llamó a otros huesos, mediante el bautizo, mediante el evangelio, nos vino a unir por coyunturas, porque mis huesos que tengo en mi cuerpo están unidos por coyunturas y por ligamentos, representando simbólicamente el Espíritu Santo que nos viene a unir para hacer un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús y una cabeza, porque el cuerpo se le llama
a todos aquellos que estábamos muertos, a todos aquellos que éramos huesos y a todos aquellos que se nos dio vida y se nos vino a unir con diferentes dones para estar unidos en la obra de Dios, dando nuestras vidas y poniendo nuestros dones en provecho común. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, por eso mismo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó sacrificar al Cordero Pascual por familia, cuando les dio la libertad por medio de Moisés, se les dijo que sacrificaran pero que no quebraran ninguno de sus huesos. De igual manera, Cristo Jesús, cuando fue crucificado, no se quebró ninguno de sus huesos. A los dos que estaban a los lados, crucificados con él, les quebraron los huesos, pero a Cristo Jesús no se le quebró ningún hueso. ¿Pero qué enseñanza tiene? Pues la enseñanza que tiene es la iglesia. Es que Satanás no puede quebrar, no puede separarnos, no puede desconyuntarnos, a menos que por voluntad propia yo peque. Y una cabeza, un solo cuerpo, como dijo Cristo Jesús en San Juan 17, Padre, así como tú y yo somos uno, tú en mí, Padre, y yo en ti, así te pido que seamos uno, un cuerpo, no huesos esparcidos. Bueno, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la ayuda idónea. Porque la mujer debemos de haber tomado la cruz, debemos de ser seres espirituales, debemos de haber comido de la carne de Cristo Jesús, debemos de haber recibido el pacto. Y se cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí está. De esa costilla, de ese hueso, nos hizo para ser el cuerpo de Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver la maravillosa enseñanza que hay sobre lo que Dios me está permitiendo enseñar, tanto la iglesia como el matrimonio también, que Dios establece cristianamente. Ahora, hizo una mujer, de ahí hizo. ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde sacó Dios la iglesia? Del sacrificio de Cristo Jesús en su carne, de su sangre. De ahí nos sacó, de ahí nos hizo Dios. Y de ahí, cuando Cristo Jesús despertó, cuando Cristo Jesús resucitó, entonces le dijo Dios, he aquí tu esposa, he aquí tu ayuda idónea, he aquí la iglesia. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por eso nosotros somos uno solo con Cristo. Por eso nosotros somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Ese es el poder de Dios al que cree. Vuelvo a repetir. Padre, así como tú y yo somos uno, yo te pido que los que han creído en mí sean uno. Uno. Tú en nosotros y yo en ti, Señor. Un solo cuerpo y una cabeza que es Cristo Jesús. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Quién es mi hermano? Dijo Cristo Jesús. ¿Quién es mi pariente? ¿Quién es mi madre? Sino los que guardan los mandamientos, los que me han seguido, los que han tomado mi cruz, los que han comido de mi carne y bebido de mi sangre, los que se han sentado a la mesa. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así, en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola de San Juan, va dirigida así, a la señora y a sus hijos, a la señora elegida. Ahí está. En el Antiguo Testamento, de igual manera, a Dios se le conocía como esposo y a su pueblo como su mujer. En el Nuevo Testamento, ahora ya no es, el esposo ya no es Dios, ahora en el Nuevo Testamento el esposo es Cristo Jesús. Pues habla de las bodas del Cordero. Y recuerden,
bendito hermano, la enseñanza, el pacto, al que tiene oídos, al que viene mansamente. ¿Para qué nos resucitó Cristo? ¿Para qué nos escogió Cristo? ¿Para qué nos sacó Dios de su costilla a los que creímos? De su carne. ¿Para qué? Para una obra. Para ayudar. Como lo vemos en San Mateo. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ejemplo les he dado. Para así, como yo hice con ustedes, ustedes vayan hoy, bauticen y hagan, enseñen y hagan lo que yo hice. Ahí está la ayuda. Ahí está la obra verdadera de Dios. Ahí está ocuparnos en los negocios del esposo. Porque ¿qué es lo que quiere Cristo? ¿Qué es lo que quiere mi esposo? Pues lo que Él hizo, primeramente. Porque Él primeramente labró, Él primeramente cuidó el huerto, lo regó. Bueno, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Ahí está la mujer, ahí está la esposa, porque del varón fue tomada. De Cristo Jesús vino una descendencia. De Cristo Jesús vino la vida. De Cristo Jesús vino un cuerpo. De Cristo Jesús vino la vida. Y fíjese bien lo que vamos a aprender. Bendito hermano y bendita hermana. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Bien, primeramente ponemos de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Él se despojó de sí mismo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Dejó por un momento, por un tiempo al Padre, dejó casa y se separó. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hay una enseñanza muy profunda aquí y que muchos no captan y no analizan. En el matrimonio cristiano, cuando alguien se va a casar, pues cuando se casan, el hombre y la mujer ya no pueden vivir con sus padres, ni la mujer ni el hombre, sino que tienen que dejar su casa. ¿Por qué? Porque los trapitos se lavan en casa. O sea, imagínense que yo, por ejemplo, me case y quiera vivir con mis suegros, pues cualquier problema que tenga con mi esposa, mis suegros van a defender a su hija. Y viceversa, ¿verdad? Si yo voy a estar con mi mamita y voy a tener a mi esposa, no voy a poder vivir. ¿Por qué? Pues los padres son entremetidos, ¿verdad? Bueno, hablando de cristianos, un verdadero cristiano, cuando un hijo o una hija se casa, ok, sí seguimos en una congregación, pero su vida la hacen probablemente en la misma propiedad, en un cuarto, pero dejará. Pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la profundidad? La profundidad hoy. ¿Qué dice la bendita palabra? Cuando vino Cristo Jesús dijo que el que dejara padre, que el que no dejara padre, que el que no dejara madre, que el que no dejara todo, no era digno de venir en pos de él. Porque para casarme necesito dejar padre y madre y empezar una vida con mi esposo o con mi esposa. Aparte de mi padre y de mi madre. Así también, bendito hermano y bendita hermana, para poder ser esposa de Cristo, primeramente Cristo dejó todo y también me dijo, deja tu obra, deja todo lo que tienes. Porque también hablando de la obra, yo cuando me casé, me gustaba el básquetbol, me gustaba el rapel, me gustaba el chupirul los fines de semana, me gustaba el dominó, el ajedrez, me gustaba irme de campamento con mis amigos, me gustaba, llevaba otra vida totalmente diferente. Una vez que me casé, mi vida dio un giro, siendo católico, yo le estoy poniendo ejemplos,
todavía no era cristiano, dio un giro totalmente donde si mi esposa me dijo, si verdaderamente me amas, pues deja esa vida, porque ahora te vas a dedicar. Yo me voy a dedicar a ti, también voy a dejar la vida que llevaba, me voy a dedicar a ti y a mis hijos, y tú te vas a dedicar a mí y a mis hijos. Yo ya no tenía tiempo para atender al compadre, ya no tenía tiempo para atender, ya no tenía tiempo, ya tenía otra obra, ya tenía un pacto del matrimonio. Así, bendito hermano y bendita hermana, es la enseñanza. Viene Cristo Jesús, me llama, me pone las arras del Espíritu Santo, que es el anillo de compromiso, me disipulo, y una vez que termino una forma, me llama para casarse conmigo, para darme un ministerio, y ahí tuve que haber dejado todo el mundo. Tuve que haber dejado todo lo que hacía antes de conocer a mi esposo, antes de contraer matrimonio con mi Señor, que es Cristo Jesús. Tuve que haberlo dejado todo. Familiares, primos, casa, obras, todo lo que hacía para ocuparme de sus hijos, para ocuparme de alimentar, de sustentar a los hijos que Él me da, una congregación, para dedicarme en alma a instruirlos en este camino, para guardar su casa, que es la iglesia. Ojalá que vayamos entendiendo, hermano, porque de igual manera, el matrimonio cristiano también tiene muchísima profundidad. El que está en la Biblia, ¿para qué lo estableció Dios? ¿Para qué lo hizo Dios? Ahora, fíjese bien. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí está. Padre, así como tú y yo somos uno. Tú en mí, Padre, y yo en mí. Así, Señor, que seamos uno. Ahí está. Yo, bendito hermano y bendita hermana, soy uno con Cristo. Porque fui sacado de su carne, tomé mi cruz, bebí de su sangre y estoy consagrado totalmente a Él. Soy una esposa que cuida a sus hijos, que apacienta a sus hijos, que tiene en orden su casa, como mayordomo. Hay muchísimas enseñanzas de diversidad, que el mayordomo, que la esposa, o sea, conllevado a lo mismo. Siempre a lo mismo. Entonces, también, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que en el verdadero matrimonio cristiano, cuando se hace primeramente conforme al bautizo, conforme a la espiritualidad, conforme a cristianos que están verdaderamente crucificados, entonces, cuando se unen, que es un pacto, aparte del pacto del bautizo y del pacto de este camino, el que se quiera casar es un pacto también, un pacto que tenga un compromiso con mi esposa y con mis hijos. Que ahorita no me voy a profundizar, por eso Pablo pues daba el consejo, ¿verdad? Que los que estuvieran solteros mejor se quedaran así, pero que no era pecado si se casaban también. Pero bueno, no me voy a meter ahorita a profundizar esa enseñanza. Entonces, cuando nos casamos por el verdadero evangelio, en el momento que se casa una persona mediante la presencia de Dios, en ese momento hay un poder. Así como Dios me resucitó cuando me bauticé espiritualmente y no supe de dónde vino la resurrección, como dice, que los que son nacidos de nuevo el viento sopla de donde quiere y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, que así son todos los que son nacidos del Espíritu Santo. También hay un poder que en ese momento, no como en el catolicismo que ponen un lazo, no, aquí sí hay un poder que nos une en un solo ser, al marido y a la esposa. Así como yo estoy unido con Cristo, así también en el verdadero matrimonio cristiano pasan a ser una sola carne y no hay carta de repudio, no hay carta de divorcio, no hay nada. En el cristianismo el matrimonio es hasta la muerte. O si mi mujer o yo adultero, entonces
Es la única forma que le puedo dar carta de repudio bíblicamente. No hay otra forma. Entonces es para siempre. Pasan a ser una sola carne. Dice en el 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, ¿qué podemos nosotros, bendito hermano, aprender simbólicamente de esto? Que un ser espiritual no anda viendo las cosas de la carne. No tiene vista para codiciar los deseos temporales de la carne. No, sino que un verdadero ser espiritual tiene los ojos puestos en las cosas que no se ven, en las cosas de arriba, no en las cosas carnales, no en las cosas que ofrece el adulterio, la fornicación, simbólicamente hablando, Porque una persona espiritual, todo lo que hay aquí en el planeta Tierra, todo lo que hay abajo, lo trae Satanás para adulterar o fornicar con la esposa de Cristo o con alguien que se está discipulando. Pero, si yo tengo espíritu, no me interesan, estimo como basura, no me interesan las cosas de la carne, no me llaman la atención las cosas de la carne. Así es el simbolismo. Adán y Eva estaban desnudos. Sabemos que la mujer pues tiene miembros diferentes a los del hombre, los miembros sexuales que nos diferencian, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? Como eran seres espirituales, como estaban en el campo, estaban mentalizados a las cosas de Dios. Todo con simbolismos. Y no se avergonzaban, ¿verdad? Eran inocentes también, porque la bendita palabra de Dios nos habla de inocencia. Porque alguien que es inocente como Cristo Jesús, pues el mundo no lo avergüenza, porque no conoce de maldad. Bueno, está bien, hermano, espero que Dios me esté dando la capacidad para poder ser explícito. Y recuerden, ahí están los teléfonos, ahí están los contactos. Cualquier duda que Dios me está permitiendo profundizar sobre esta enseñanza y que estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual y proféticamente lo que iba a venir, se lo puedo yo concordar con más versículos bíblicos. Vamos a empezar el capítulo 3. 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, te dije, bendito hermano y bendita hermana, que Génesis y muchas partes de la Biblia están muy mal comprendidas y muy mal utilizadas por el pecado, porque Dios pone sello al pecado. Pero vamos a ver una riqueza, si usted es manso, y a comprender y a quitar mucho engaño y a comprender la sabiduría y la enseñanza, la cual Dios quiere que aprendamos como pueblo suyo. Primero, aparece por primera vez de repente una serpiente. Ni en el libro capítulo 1 de Génesis ni capítulo 2 apareció la palabra serpiente. Nada más apareció que se hizo todo animal que se arrastra, todo reptil sobre la tierra. Obviamente estaban las víboras, estaban las serpientes, por obvias razones. Ahora bien, la víbora o la serpiente, ¿habrá sido un animal verdadero? ¿Un animal como nosotros conocemos a la serpiente? Sí, le voy a decir por qué. Dios tiene la facultad de que estos espíritus que tuvieron un cuerpo algún día en el tercer cielo, los ángeles que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados sin su cuerpo espiritualmente, y que estos seres bíblicamente nos da Dios la enseñanza que se pueden meter tanto a un cuerpo humano
como a un cuerpo animal, sí, hay enseñanzas. Le doy una una enseñanza, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Cuando el Gadareno, endemoniado, cuando Cristo Jesús llegó a la orilla, del otro lado, y esa legión le pidió, le rogó a Cristo que no los vinieran a atormentar antes de tiempo, que si los sacaba de ese cuerpo humano, les permitiera Cristo Jesús ir a meterse a cerdos, a meterse a unos animales. Entonces, Dios, como creador de los cielos y de la tierra, dio la capacidad también a estos espíritus, tanto que se puedan meter en un cuerpo humano como en un cuerpo animal. Pero Dios es el que decide, es el que da permiso, porque Satanás y los demonios no se pueden meter ni siquiera en un animal si Dios no se los concede, ni en un ser humano si Dios no se los concede. Y un espíritu encuentra reposo dentro de un cuerpo porque es como una casa para ellos. Yo le expliqué la vez pasada sobre la gente de la calle, los mendigos, los pordioseros, que no tienen un hogar, que no tienen un reposo, que están con ratas, con cucarachas, en el frío, en la nieve, en el calor extremoso, y una persona que tiene una casa tiene un reposo. De igual manera también, son los simbolismos, son los ejemplos. Estos seres de allá arriba tenían un cuerpo donde tenían reposo. Pecaron, Dios les quitó ese cuerpo y los arrojó al planeta Tierra en espíritu. Es por eso que en el Nuevo Testamento habían tantos endemoniados en seres humanos. Es por eso que mucha gente del mundo está endemoniada. Tiene demonios adentro. No crea que el presidente de Rusia o el presidente de China, no crea que son ellos los malos, sino los que tienen adentro. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, al ser humano. Entonces, ¿de dónde viene esa imagen del diablo? ¿De dónde viene la maldad, los secuestros, los homicidios, las guerras, el odio? No viene del ser humano, no viene de Dios. Viene de estos demonios que están operando dentro de los seres humanos. Bueno, entonces, una serpiente. ¿Por qué Dios permitió? Porque Satanás no escogió el animal, sino Dios. ¿Y por qué no en un ser humano? Porque hoy Satanás utiliza seres humanos y Dios lo permite. Hoy Satanás utiliza falsos apóstoles, falsos representantes que se disfrazan de ángeles de luz, como los fariseos, que se disfrazaban de sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos, que por dentro tenían lobos. ¿Por qué? Porque Dios fue en una serpiente, porque no había una creación de seres humanos que ya vimos que estaba bendecida y no podían entrar los demonios, porque cuando están bendecidas por Dios, un demonio no puede entrar a mí. Yo estoy protegido, un demonio no puede ocupar, no me puede meter mientras tenga el Espíritu Santo, mientras esté bendecido por Dios. Dios me dice que si peco, me quita su presencia y me entrega a ser alimento y paso a ser un instrumento del diablo. Está escrito. Pero yo con temor guardo, y mi temor es que Dios no me entregue a que mi cuerpo lo ocupe el mal, sino que lo ocupe Dios. Y ahí podemos ver el fruto en el ser humano de quien tiene adentro, según el fruto que dé. Porque sabemos cuál es el fruto de Dios y cuál es el fruto del enemigo. Entonces, no podía meterse o no podía mandar Dios a meterse en un ser humano que ya había, porque estaban bendecidos, porque estaban sojuzgando. Entonces vamos a ver más adelante, cuando les entra la maldición también, a esta primera creación que ya había en el planeta Tierra, más no en el Edén. Vamos a ver cuándo les entra la maldición. Ahora, ¿por qué una serpiente escogió a Dios?
Porque Dios siempre nos da enseñanza. Porque si usted estudia un poquito de ciencia, la serpiente es un animal que caza. Y la serpiente es un animal astuto que se camuflajea. Es un animal que caza a su presa y que tiene paciencia y que es astuto para cazar. Y fíjese bien que la serpiente de cada 100 veces que ataca, una falla. No lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. Lo dicen los estudiosos de los animales. Una. Es muy raro que una serpiente falle. Así, Satanás es un cazador, es una serpiente astuta que engaña y caza. Porque a Satanás se le llama el cazador. A Cristo Jesús se le llama el pescador. Con redes. Un cazador es sanguinario. Mata, devora. También se caracteriza a Satanás como león, como leopardo, como oso. No nada más como serpiente. Todos esos simbolismos utiliza Dios para representar a Satanás. Ahora, ¿Dios tiene el poder para hacer hablar a un animal? Sí, hermano. Sí. Ahí está el profeta Balaam, cuando iba montado en una bestia muda de carga. Como Dios hizo hablar a esta mula de carga. Estamos hablando de un ser poderoso. Estamos hablando de Dios, del creador de los cielos y de la tierra. ¿Se acuerda? Cuando Dios creó a los animales, habló con ellos y les dijo que se multiplicaran. Porque así lo dice la palabra. Y dijo Dios a los animales, multiplíquense, multiplíquense. Entonces, yo le hablo con bases bíblicas, yo le hablo con muchas concordancias para que no haya ninguna duda de lo que Dios nos enseña. Entonces, ¿qué clase de serpiente? Quizás un áspid. Porque Dios nos habla de un áspid, de una serpiente venenosa que simboliza a Satanás. Ahora, ¿sí fue una serpiente? Sí. Ahora fíjense, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Ahí está. Estaba el león, estaba el oso, estaba el tigre, habían otros, pero la serpiente se reconoce como mejor cazadora. Por eso Dios escogió una serpiente, la cual dijo a la mujer, y aquí nos vamos a quedar, bendito hermano y bendita hermana, mañana, si Dios quiere, pues vamos a profundizar un poquito más este versículo 1, que ya lo estamos penetrando, que ya lo estamos discerniendo. Y también el dragón, a ver si recuerdo mañana, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me permita ampliarlo todavía un poquito más. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias, bendito hermano y bendita hermana.